nos da para que podamos ir y ver a alguien más importante y más, digamos, primario para nosotros. Jesús es el número uno y Jesús es suficiente. Y las dos razones principales que se nos dan aquí son estas. En primer lugar, versículo 15, 16 y 17. El lugar que Él tiene en relación con la creación, en relación conmigo como parte de la creación. Él es algo de acuerdo con la creación de Dios. Versículos 15, 16 y 17 nos dice que Jesús es creador, sí. Y en segundo lugar, versículos 18, 19 y 20 nos dice algo sobre la salvación. Jesús debe ser primero para nosotros y debe ser suficiente para nosotros porque Él es creador en primer lugar. En segundo lugar, Él debe ser primero y debe ser suficiente porque Él es central, indispensable para nuestra salvación. Jesús debe ser primero y debe ser suficiente. Miremos entonces en primer lugar estos primeros versículos 15, 16 y 17, la función, el lugar que Jesús tiene en la creación de Dios. Él, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Comienza el apóstol Pablo aquí escribiendo el canto comienza diciéndonos que Jesús es la imagen del Dios invisible. La palabra que se ocupa aquí es una palabra que nosotros sin darnos cuenta ocupamos con frecuencia, ocupamos en nuestro tiempo tecnológico hoy. Por ejemplo, en la computadora ocupamos esa palabrita, el icono, el icon decimos nosotros, que generalmente viene con estas aplicaciones, ¿no? Usted baja una aplicación y es una figurita, ese es un icon, ¿verdad? Y cuando usted lo baja y si ese icon funciona correctamente, ¿qué es lo que hace usted con ese icon? Cliquea, para ocupar un anglicismo ahí, cliquea en el icon. No, eso es un anglicismo, pero la palabra icon, icono, es exactamente transliteración de lo que la palabra imagen es aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Él es lo que se mira, otra vez, del Dios que no se puede ver. Dios tiene un icon. Y ese icon, cuando usted cliquea en ese icon, si lo pudiéramos poner en nuestro... Entonces se abre a una nueva totalidad, la totalidad de Dios. Cuando Jesús es visto de esta forma, el personaje de hace 2000 años, el hombre de hace 2000 años, como el ícono de Dios, el único ícono de Dios, la única imagen de Dios, en el que se puede ir y se puede cliquear y encontramos muchísimo más que un hombre de hace 2000 años. Encontramos muchísimo más que un hombre de Nazaret, o un santo, o un filósofo. Encontramos a Dios mismo, el Dios que no se puede ver. Jesús debe ser lo primero para nosotros porque es la única imagen que Dios autoriza de Él y de sus cosas. ¿No les parece interesante eso? No importa, que grite lo que quiera, Mateo. Yo voy a gritarle más. Entonces, Jesús es importante para nosotros porque Él es el ícono, la imagen del Dios invisible, del Dios que no podemos ver, al Dios al Dios soberano, al Dios invisible, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios que es infinito. Ese Dios ha querido tener un ícono, ha querido tener una imagen que usted sí puede observar, que usted sí puede ver, que usted sí puede conocer, que si usted puede mirarlo en las páginas del Nuevo Testamento. Este es nuestro Señor Jesús. No necesitamos otra imagen, no necesitamos otro ícono. Las famosas controversias de algunas iglesias en el pasado se llamaban las controversias iconoclastas, precisamente porque algunos creyentes que no creían en imágenes destruían violentamente las otras imágenes, ¿no? Pues nosotros no nos tenemos que meter en ese tipo de iconoclástico,
¿verdad? El movimiento iconoclástico, destruyendo a espada y con machete, quizás las otras. Bueno, reconocemos que la única imagen que Dios nos ha dado y que es fiel a Él es la imagen de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Pero además de eso, si eso no es suficiente, Él es el primogénito de toda creación. El prototokos, dice el Nuevo Testamento. El prototokos es una palabra interesante también. Es un título, es una dignidad de título, es un título de dignidad, digamos así. El primogénito en el Nuevo y en el Antiguo Testamento no es simplemente el hombre o la mujer que nace primero. Jesús no es la primera creación, como quieren decir algunos movimientos sectarios, como los Testigos de Jehová. Primogénito es un título de dignidad. Es el título de dignidad con el que se identifica a la persona heredera de todo. El heredero del Padre, el que posee todo lo que el Padre tiene. Cuando yo estaba revisando y leyendo esta semana este pasaje una vez más, me pasó por la mente el hecho de que la Escritura tantas veces nos dice que Dios ha creado lo que creó, Dios creó lo que creó para entregárselo a Jesús. Dios creó lo que creó, Dios el Padre creó lo que creó, toda la creación, dice este mismo pasaje, fue creada para Él. Él es el primogénito de toda creación en el sentido de que Dios el Padre ha creado todo para ofrecérselo a Él. Él es el dueño, el heredero legítimo de todo lo que existe. Y ahí nos incluye a nosotros, ¿no? Toda la creación, Él es propietario de la creación propiamente. El primogénito de toda creación. Él es nuestro dueño. Él es el que no solo creó lo que creó, sino también el dueño de todo lo que existe. Y la razón que se nos da en el versículo 16 es bien clara, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay por lo menos 3 preposiciones aquí que es importante que usted mire. Todas las cosas fueron creadas en Él, dice literalmente el texto griego. Es decir, en su esfera, bajo su dominio, dentro de lo que Él controla. En Él fueron creadas todas las cosas. Nada está fuera del dominio de Jesús. Nada está fuera de lo que Él controla. En Él fueron creadas todas las cosas. La otra preposición aquí es, todo fue creado por medio de Él. Él es el instrumento que Dios ocupó para crear todo lo que existe. Él es la palabra de Dios. Y ustedes recuerdan que en Génesis capítulo 1 fue por la palabra de Dios que Él hizo todo lo que existe. Pero si eso no es suficiente, la última preposición aquí es para Él. La creación fue hecha para Él, para que le satisfaga a Él, para que Él se sienta bien con ella. Qué bien cuando alguien le hace algo para uno, ¿verdad? Te he hecho esto para vos y lo hice especialmente para vos. Así, ¿no? Cuando tu esposa o tu mamá o un hermano de la iglesia te dice, mire, hice esto para usted. Esto es algo especial, ¿no? No lo fue a comprar a Walmart simplemente como algo genérico, esos que hacen millones de cosas y que agarremos esto pues como cualquier cosa, al fin de cuentas, dáselo al fin. No. Esto fue hecho para Él. Usted y yo fuimos hechos para Él. Fuimos hechos para Él. Dios es Jesús es nuestro creador. Debería ser número 1 y debería ser suficiente porque nosotros fuimos hechos para Él. En el versículo 16, Pablo pasa a ser inclusivo totalmente. Las cosas que están en la tierra, las cosas que están en el cielo, las cosas que no se miran, las cosas que se miran. Es decir, no hay nada que se escape de esto. Todo lo que fue creado
Todo lo que existe es y fue creado por medio de Jesús y para Él. Y en la última parte de ese versículo 16 aparecen unas cosas aquí que quizás para algunos sean raros, sean difíciles de entender. ¿Qué es esto que Jesús hizo tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades? ¿Qué son estos? ¿Qué tipo de entidades son estas? ¿Tronos? ¿Potestades? ¿Dominios? ¿Qué son esto que Jesús creó también? ¿Qué es esto? Fíjense que los judíos tenían la idea de que existían 9 jerarquías angelicales, todas en un orden específico, ¿no? Es probable que el apóstol Pablo esté hablándole aquí a la iglesia y diciéndole, mire, si eso es cierto, si es cierto que hay jerarquías espirituales de un ángel aquí, que se llama así, que se llama allá, que se llama del otro, tienen que entender una cosa. Ninguno de esos ángeles y ninguno de esos poderes es superior a Jesús. Por un lado, ustedes no se deben someter a ellos porque Jesús es superior a ellos. Y por el otro lado, no le deben tener miedo a ellos porque Jesús es superior a ellos. ¿Qué tal? Los gnósticos, que van a ser más fuertes en el segundo siglo, estamos en el primer siglo de Colosenses, desarrollaron toda una teoría de que había, para llegar a Dios, cientos de escalones de seres espirituales por los que las personas deberían pasar como etapas de crecimiento espiritual para llegar finalmente a Dios. Tenés que pasar por esta jerarquía, tenés que pasar por esta otra jerarquía, tenés que llegarte a esta otra para tal vez entonces llegar lo más arriba que puedas. Algunos de ellos llegaban a decir que Jesús es importante, pero solamente es uno de esos seres angelicales que está en medio. Y todos nosotros debemos pasar por ahí. Y quizás pasar por Jesús. Si eso es cierto y si algo de este pensamiento estaba ya en el mundo Pablo lo que les está diciendo es, no es cierto. Jesús es el que creó todas estas cosas. Jesús es superior. Jesús es número uno. Ustedes no necesitan pasar por este tipo de escalas espirituales. Ustedes no necesitan ir con ningún otro. No tienen que tenerles miedo aun cuando los traten de intimidar. Para nosotros nos resulta fácil vivir en un mundo en el que sabemos que Jesús es nuestro Dios y el único Dios verdadero, ¿no es cierto? Pero vivir en lugares difíciles como el Caribe, por ejemplo, como en Brasil, por ejemplo, en donde se habla de tantos seres espirituales, de demonios propiamente, de poderes, de fuerzas. Muchos creyentes pasan intimidados, amedrentados, cabizbajos, acobardados otra vez. En ese contexto el apóstol Pablo les dice, Jesús es superior. No les tengan miedo, Jesús es superior otra vez. No necesitan pedirle permiso a ninguno de estos otros. Y por supuesto ustedes saben también que el catolicismo medieval ha ido creando una serie de escalas espirituales en donde los creyentes supuestamente deben acercarse primeramente a estos santos e incluso María para después saber si se puede llegar a Dios. Muchos de los santos locales no son sino la versión nueva de estos poderes, dominios y todo lo demás que está aquí, que se menciona acá. Pregúntele, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de hablar con un católico romano y decirles, mire, ¿por qué necesitas ir con San Antonio, por ejemplo? A la mujer, ¿por qué necesitas ponerlo cabeza abajo? ¿No? ¿Por qué necesitas ir a María si puedes ir a Dios? ¿Por qué necesitas ir a María si puedes ir directamente a Jesús? Y algunos de ellos, por lo menos lo que a mí me han dicho es, mire, lo que pasa es que sucede como esto. Imagínate que tú tienes, que el presidente es alguien que tú sabes es importante, ¿no? Pero aquí resulta que tú tienes como amiga y cercana a ti la mamá del presidente.
Y entonces tú quieres pedirle algo al presidente y sabes que no puedes llegar al presidente de una forma directa, pero puedes ayudarte con la mamá del presidente. Puedes pedirle que te ayude, puedes pedirle que pida por ti. Bueno, eso suena muy bonito a nivel humano, ¿verdad? Pero eso olvida completamente que de acuerdo con la Escritura, mi presidente, mi Dios, mi Señor Jesús, el verdadero de todo, el creador de todo lo que existe, me ha dicho que es la persona más cercana conmigo, que no necesito a nadie más. Me dice que no hay nadie que me conozca más que Él, que me quiera más que Él, y que me dice que no le debo tener ni obediencia ni temor a cualquier otro que se presente como intermediario, ningún otro poder, ningún otro principado, ningún otro elemento de autoridad. Jesús es el que me amó, Jesús es el que murió por mí, y por eso yo puedo entrar directamente con Él. Este presidente me dice: entra, tú no necesitas otro intermediario, yo soy tu único intermediario, tu único icon. En lugar de estar poniendo a San Antonio de cabeza, en lugar de irle a pedir a la mamá del Señor Jesús, vaya directamente con Él. Jesús es el número uno y debería ser suficiente. Nosotros no tenemos necesidad de otra autoridad espiritual que nos nutra, porque Jesús es suficiente. Él creó todas las cosas por medio de Él y para Él. Entonces, ay, Señor, es increíble, ¿no? Tenemos que decírselo incluso a la gente en la iglesia, porque hoy en día, por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, en el canal 23 hay ese programa de unos famosos brasileños, no es, además de pare de sufrir, ¿verdad? Además de pare de sufrir, hay este otro que saben, conocen bien la necesidad de los seres humanos y se hacen ricos de esa necesidad de los seres humanos. Hoy se llama el programa algo así como Problemas y Soluciones, no sé qué. Venga, hable con nosotros. Mire si tiene alguna atadura, mire si tiene algún problema, mire si tiene alguna, yo le voy a decir, y empiezan a leerle de una forma esotérica muchas veces la vida, y la gente los busca, la gente los llama, la gente paga, la gente quiere buscarlos a ellos como si tuvieran autoridad diferente o superior a la del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, otra vez en el contexto pagano de los colosenses, les está diciendo: no, ustedes tienen al que es número uno y ustedes tienen al que debe ser suficiente, ¿verdad? Jesús debe ser suficiente. ¿Por qué vamos a andar buscando brujos? ¿Por qué vamos a andar buscando el famoso de hace algunos años, que por cierto, a ver qué se hizo por tanta cirugía plástica que se estaba haciendo, ¿no? El Walter Mercado, ¿se acuerdan de él? A ver, que sí se acuerdan. Un versículo bíblico no se acuerdan, pero de Walter Mercado sí. Ajá. Porque querían, y todo el mundo, ¿no? Ay, animalitos de la creación, ¿verdad? Toda la cuestión. Yo lo veía. No, ese Derbez el que le hacía burla. Entonces, aquí está nuestro Señor Jesús, y Él es antes de todas las cosas. Los testigos de Jehová quieren aminorarle la fuerza a este pasaje y ponen entre corchetes todas las demás. No existe ni la menor duda con este versículo de que aquí no dice y las demás cosas. Jesús es antes de todas las cosas, y ese antes de todas las cosas solo puede ser Dios, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, sin ninguna excepción, todas las cosas en Él subsisten. Oiga bien, se lo voy a repetir otra vez. Y todas las cosas en Él subsisten, existen, se presentan. La palabra que se ocupa aquí es una palabra cargada también, según nos dicen los conocedores. La manera en que se ocupa en el Nuevo Testamento tiene que ver no solamente con existencia o subsistencia,
sino con la manera en que visiblemente algo se presenta como funcionando. Es decir, las cosas funcionan como funcionan y están como están porque Jesús quiere, porque en Él están funcionando. Eso es algo que va mucho más allá de cualquier entendimiento humano nuestro. Adelante, hermano Richard y mi mamá Mary. Jesús debe ser suficiente para nosotros, debe ser el primero para nosotros, porque nosotros estamos frente a aquel que no necesita nada de nosotros, mientras algunos de los íconos e imágenes y dioses y entre comillas, ¿no? Intermediarios, dominios, principados, potestades requieren siempre algo de usted. Parece que necesitan que usted les ponga una candela. Necesitan que ustedes le hagan algún tipo de ¿cómo le llaman? Mantra, ¿cómo que le llaman a ese tipo de cosas que manda? Como que ellos mismos necesitan, y algunos tienen la impresión de que si no le hago esto, este se va a enojar porque me necesita y necesita. Dios no necesita que le cantemos a Él. Dios no está como queriendo decir, si no me cantan me voy a sentir mal. No, claro, nosotros lo hacemos porque con eso encontramos también satisfacción, el reconocer quién es Él. Él es antes de todas las cosas. Él subsiste sin usted y sin mí. Él podría haber vivido sin ninguno de nosotros, sin ningún problema. Los que no podemos vivir sin Él somos nosotros. Todas las cosas en Él subsisten. Esto para mí es tremendo otra vez. ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo, hermanos. Y no creo que nadie vaya a poder entenderlo alguna vez. Que todo nuestro ser, todas nuestras moléculas, todos nuestros átomos, los míos y los de toda la creación, están como están, se mantienen como se mantienen, porque Jesús quiere que así sea. Porque Jesús, en Él subsisten todas las cosas, en Él viven todas las cosas. El aire que respiramos es porque Él lo coloca. La ley de la gravedad es porque Él la coloca de esta forma. La manera en que nuestro cuerpo funciona, nuestro hígado, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros pies, todo lo que somos, funciona, vive de Él otra vez. Porque Él hace que todas las cosas subsistan otra vez. Él creó las cosas y sostiene las cosas. Él es el Dios creador y Él es el Dios que también provee, el Dios providente, el Dios que mantiene, el Dios que nos sostiene, el que nos da las energías, el que nos da las fuerzas, el que nos da la manera de funcionar de nuestro cerebro. En Él subsisten todas las cosas. Como, para ocupar una de las frases y de las canciones populares en el ámbito deportivo, ¿no? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer, Señor Jesús? Si eres así, si eres eso para mí. Si no hay momento de la vida, no hay segundo de la vida en la que tú no estés presente conmigo. Debajo de mis pies el suelo que me mantiene es porque tú quieres que se me mantenga. Todo mi organismo, mis huesos, la forma en que funciona mi sangre, mis neuronas, todo eso depende de Él. La capacidad que tengo para ver, la capacidad que tengo para sentir, para oler, para gustar, para vivir otra vez, depende de Él. Jesús debe ser lo primero para mi vida y debe ser suficiente porque Él es el creador que es. Todas las cosas en Él subsisten. Pero no es suficiente decir eso. Recuerden que todavía estamos cantando. Y esto lo está cantando la iglesia colectiva. Yo no sé si le pusiéramos música a esto. Porque en Él, no sé, un músico. Necesito un músico. Música aquí, por favor. Porque es algo que debe cantarse con todas ganas. Versículo 18 al 20 nos dice que Jesús debe ser el primero y el suficiente para nosotros,
porque no solamente Él es creador, sino también Él es salvador. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, Jesús es creador, Jesús es sostenedor, pero el área de la salvación, Pablo la introduce aquí, o el pasaje la introduce aquí, diciéndonos que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La palabra cabeza en el Nuevo Testamento tiene varias acepciones, significa varias cosas. La cabeza, por supuesto, significa que Él es el líder, que Él es el que manda, que Él es el que dirige, que Él es el que da las órdenes, que Él es el que nos dice cómo debe vivirse la vida. A veces, aun cuando no nos guste, debemos entender eso. Jesús es al fin de cuentas el que nos dice cómo vivir nuestra vida. No somos absolutos, como algunas veces se nos han dicho en nuestra niñez, ¿no? No, tenemos un líder, Él es la cabeza, Él es el que me dice por dónde ir. Y a veces, hermanos, tenemos que ser sinceros. A veces no entendemos por qué tienen que ser ciertas cosas de la forma en que son. ¿Por qué es que Dios quiere que ciertas cosas sean así? ¿O no? Imagínense que esperaría yo que mi cuerpo entendiera la mayoría de veces cuando mi cabeza le da órdenes a mi cuerpo, que siga lo que la cabeza dice, aun cuando no pueda razonar, aunque no pueda entender todas las profundidades. No, mi cuerpo no está para eso, la cabeza sí. La cabeza piensa, la cabeza puede ver hacia adelante, ¿no es cierto? En el caso del Señor Jesús, y todavía mucho más fuerte este asunto. Pero, ¿qué cuando no? ¿Qué cuando el cuerpo simplemente no entiende? ¿O a poco entendemos todo lo que el Señor nos manda? Hay muchas cosas que no las entendemos. Y muchas cosas que Dios no nos quiere dar razón. Yo no tengo por qué darte razón a ti. Y en nuestro mundo de hoy, democrático y de que todos tenemos derechos, nosotros quisiéramos pedirle razón de por qué las cosas son así, ¿no? ¿O no? Cuando Dios creó el Edén y a Adán y a Eva y les dijo, pueden comer de todo lo que existe aquí, pero no me toquen ese árbol. No me toquen ese árbol. No me toquen ese árbol. Porque si lo tocan se van a morir. Cualquiera de los hoy vivientes en el siglo XXI hubiera dicho, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y viene el diablo otra vez en el contexto, es el que le dice, sabe Dios que si ustedes hacen eso, ¿verdad? Ustedes van a ser igual que Él, y Él no quiere que sean igual que Él, ¿no es cierto? Pero lo que me llama la atención a mí es que Dios nunca le da una explicación, más allá de si lo tocas te mueres, más allá de que yo digo que no lo toques, punto, ¿verdad? ¿Te parece? ¿No te parece? Ah, tócalo, ¿verdad? ¿Y qué me dice con el pobre Job? Que todos quisiéramos tener la virtud de Job, pero ninguno de nosotros quisiera pasar por lo que Job pasó, ¿no? Sí. ¿Cuánta explicación le dio Dios a Job? Muy poca. Sí, nada. Job tuvo que convencerse al final de cuentas que Él es la cabeza y que Él dice cómo se hacen las cosas y que muchas veces en su misericordia y en su bondad nos da luz para que entendamos algo, pero que muchas veces va a decir, no, simplemente hazlo, yo soy el que sé. Te va a pasar esto, yo soy el que sé. ¿Estás seguro conmigo? No hay problema. Sí, Señor, pero estás seguro conmigo, tienes que hacerlo, punto. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Y a mí siempre, hace poquito me acaban de meter una inyección, ¿no? Y Dios sabe, dice aquel cómico, hay un Dios que no me gusta que me pongan inyecciones, pero cuando hay necesidad, hay necesidad. Y entonces el cuerpo, aun cuando
tiemble y todo lo demás, quiere obedecer a la cabeza, aun cuando vaya temblando. Pero en el Nuevo Testamento la palabra cabeza no solo significa que Él es el que manda, que Él es el que da las órdenes. La palabra cabeza también en el Nuevo Testamento, la gente en el Nuevo Testamento entendía la cabeza como el lugar de donde proviene, de donde se origina el ser, de donde se origina lo que somos. En este caso, si Jesús es la cabeza de la iglesia, Él es el que origina la iglesia. De Él, como un río, como un manantial de donde brota. Él es la cabeza del río, en ese sentido, es de donde brota todo el río. Él es la cabeza de la iglesia porque de Él nace la iglesia, porque de Él brota la iglesia, porque de Él, justamente con esto de ser el origen, la gente en el Nuevo Testamento, el tiempo del Nuevo Testamento, creía que cuando se hablaba de cabeza se estaba pensando en la parte más vital del cuerpo, de donde provenía la nutrición del cuerpo. De aquí, de la cabeza, viene todo lo que nutre al cuerpo. Y cuando se dice entonces que Jesús es la cabeza de la iglesia, se habla de que Él es el líder de la iglesia, se habla de que Él es el origen de la iglesia, se habla de que Él es el que nutre a la iglesia. De Él nos nutrimos. Somos lo que somos porque de Él viene nuestra nutrición. Él es el que nos nutre. Y otra vez necesitamos a la iglesia conectada con Jesús porque Él es el que nos nutre. El que es el principio. Note como una bomba otra vez Pablo coloca esa frase aquí. Jesús, el que es la cabeza de la iglesia, el que nos nutre, el que nos lidera, el que nos da órdenes y el que es nuestro origen, Él es el principio. Note que en Génesis capítulo 1 se dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan capítulo 1 se dice: en el principio era el verbo, así. Pero en ninguno de esos dos lugares se nos dice quién es el principio. Y sin embargo aquí se nos dice el que es el principio. Ese es Jesús, el que es el principio. ¿Qué comparación puede tener Jesús con Mahoma, con Lao Tse, con Confucio, con cualquier otro de estos grandes hombres sabios que usted? ¿Qué comparación puede tener nuestro Señor con Él? Ninguna. Él es el principio otra vez, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él, por supuesto, es el que resucitó, el primer resucitado, el primer hombre resucitado, el primer elemento de la nueva creación de Dios, porque la salvación no es otra sino la nueva creación de Dios. Jesús es importante en la creación y Jesús es importante en la salvación, la nueva creación de Dios. Él fue el que rompe aquí la pared de la muerte. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ya casi termino, hermanos. Está bien, ¿verdad? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Lo tiene para mí? A ver, honestamente, cuando vas a tomar una decisión, piensas en Él en primer lugar. Le preguntas a Él en primer lugar. Esperas que te conteste tranquilito en primer lugar. O tomas tus decisiones como la gran mayoría de los seres humanos. Quizás las piensan, a veces ni siquiera las pensamos y las tomamos. Sin ningún fin de cuentas. Nos metemos en un montón de problemas. Porque Jesús no tiene preeminencia para mí. No, cualquier cosa, cualquier decisión, ¿lo buscamos en oración? ¿Eso simplemente es importante para nosotros? ¿O son mis gustos los importantes? ¿O son las cosas que yo quiero lo importante? ¿O cómo me siento lo importante? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Lo tiene en nuestra vida? Es la pregunta. ¿Tiene preeminencia Jesús para mí? ¿De verdad? Honestamente, no me conteste. Contésteselo a Él otra vez.
que cuando vamos a tomar una decisión, si nos cambiamos de trabajo, si nos mudamos de lugar, si vamos para allá o para acá, realmente es Él el que toma la decisión o el que le buscamos en primer lugar y le decimos, ¿qué piensas, Señor Jesús? ¿Debería serlo, Señor Jesús? Dime, Señor Jesús. Dirígeme, Señor Jesús, para que en todo tenga la preeminencia. Voy a terminar en el versículo 19. Más adelante tenemos mucho más tiempo para hablar de la obra salvífica de nuestro Señor. Pero en el versículo 19, Pablo dice algo que también es importante recalcar aquí. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La palabra Padre aquí, en Reina Valera, no está en el original. Y ustedes me van a decir, ¿para qué me dice eso, hermano? Para que usted y yo miremos el énfasis que el apóstol Pablo hace. La palabra que es el sujeto de esta frase en el versículo 19 es la palabra plenitud. La plenitud, por supuesto nosotros sabemos que en Colosenses capítulo 2 versículo 9 Pablo está hablando de Dios, la plenitud de Dios, todo lo que se puede decir de Dios y todo lo que Dios es. Miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 2, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí, pero en el versículo 19 dice literalmente, la plenitud le agradó morar completamente en Jesús. A la plenitud le agradó morar completamente en Jesús. Otra vez. La palabra que aparece aquí, que es la palabra plenitud, es la palabra pleroma. Para muchos de nosotros no significa nada, pero era la palabra que ocupaban los filósofos. Más adelante la van a ocupar los gnósticos, los espirituales, para describir ese lugar en donde todo es felicidad, satisfacción, realización, cercanía a Dios, de totalmente felicidad, ese paraíso otra vez, ese lugar de suma felicidad, eterna felicidad, total realización del ser humano, otra vez, pleroma. Y el pasaje dice, toda la pleroma habita, le dio gusto. La frase está, quiso habitar completamente en Jesús. Jesús debe ser nuestro primero y debe ser suficiente, porque en Él está la pleroma, porque en Él está la plenitud total, porque en Él está la satisfacción total. Yo sé que muchos creyentes hoy en día, cansados de un cristianismo nominal, cansados de un catolicismo evangélico, que somos evangélicos simplemente de nombre, porque venimos y vamos a una iglesia los domingos, o porque cantamos, o porque participamos en actividades de iglesia. Muchos de estos muchachos, y los millennials en especial, y muchos otros tantos, ya no encuentran satisfacción en su religión cristiana y empiezan a buscarla en religiones orientales, quieren irse al Tíbet, quieren irse a no sé dónde para encontrar la pleroma. Y la Escritura nos dice, hombre, te digo dónde está la pleroma. En Jesús. En Jesús. ¿Por qué no cliqueas en ese icon otra vez? ¿Por qué tú no dedicas tu vida a estudiar a profundidad a Jesús de Nazaret? No la religión cristiana, no la religión bautista, no la religión católica, no la religión de otro tipo, a Jesús otra vez. Y encontrarás en Él, de acuerdo con el testimonio de la Escritura, esto que satisface al hombre y que tanto buscan tantas personas por tantos lados sin nunca encontrarlo, porque no se va a encontrar en otro lugar que no sea Jesús. ¿Vas para allá? ¿O estás tomando un atajo?
satisfacción la encuentro a este lado. La satisfacción va por el otro. Y Pablo nos dice, Jesús debe ser primero y debe ser suficiente por lo que Él es como creador y por lo que Él es como salvador. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Señor, te doy gracias en esta mañana por este grupo de hermanos conmigo, que juntos hemos seguido lo que tu palabra dice en esta porción de Colosenses. Señor, reconocemos nuestra pequeñez para entender todo esto. Te damos gracias por todo, porque en Jesús tenemos suficiente, tenemos la plenitud, tenemos, Señor, el que nos sostiene, el que nos crea, nuestro líder, y queremos, Padre bueno, que Él tenga, como lo tiene en todas las cosas, la preeminencia. Señor, ayúdanos a hacer de Jesús lo preeminente para nosotros. Ayúdanos que Jesús sea el número uno en nuestra vida, que las decisiones que tomamos, que, Señor, nuestras preferencias para nuestra vida sean controladas en primer lugar por Él. Señor, te damos gracias porque en Él tú nos ofreces también satisfacción completa. Gracias, Señor, porque hemos sido creados por Él y para Él. Subsistimos en Él. Nos regocijamos y nos gozamos, Señor, en que sea nuestra cabeza quien nos nutre, quien nos lidera, nuestro origen, el principio de todo. Padre, nos comprometemos, por lo menos tu Hijo, Señor, se compromete a buscar en Él siempre esta plenitud, esta pleroma que tú nos has dado en Él. Permítenos a todos, Señor, también hacerlo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén.